Ahí estamos grabando. Decía entonces que esa demanda global es el consumo, inversión, más gasto de gobierno, más saldo neto exportador. Y es para el mercado de bienes y servicios. Por simplicidad solamente, vamos a considerar un mercado cerrado, ya una economía cerrada, pero pública. Por lo tanto, existe gobierno, pero no estamos importando ni exportando. Y Keynes decía que la función consumo era exactamente igual, digamos, a lo que aparece mencionado aquí, lo que aparece subrayado. Consumo era el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Habíamos definido lo que era el consumo autónomo, la propensión marginal a consumir y el ingreso disponible. Así que me voy a avanzar respecto de eso para que no irnos demorando, que estamos atrasados. El ingreso disponible decía que era el ingreso, la renta que percibían las familias, menos los impuestos que pagaban, más las transferencias, que eran los regalos de gobierno. Y había dado algunos ejemplos respecto de qué eran las transferencias, ¿no? Las transferencias obviamente son autónomas, no dependen del nivel de actividad económica, sino de una negociación en las cámaras cuando se presenta el presupuesto fiscal para el próximo periodo. Y la tasa de impuestos, los impuestos que se recaudan, es exactamente igual al porcentaje de la renta que se paga como impuesto, donde la T minúscula es la tasa de impuestos a pagar. Como ejemplo puse el de la mujer trabajadora, que es madre de hogar, y lo otro es que cuando hay algún tipo de, no sé, un incendio, un aluvión, un rodado, un suceso que afecta a la gente, necesariamente el gobierno tiene que recurrir, digamos, a protegerlos de tal manera de que estos recursos que se donan el Estado a través de los distintos organismos del Estado son transferencias que se hacen por una sola vez, ¿no? La otra cosa que decía que era el ingreso disponible, entonces tenemos el costo oportunidad de destinarlo, por un lado, al consumo o al ahorro. Y el consumo, decíamos que era el consumo autónomo, finalmente, más la propensión marginal a consumir por un número de la tasa de impuestos por la renta, más la propensión marginal a consumir, vamos, por las transferencias. Y la propensión marginal a consumir era el porcentaje de esa renta que nosotros estábamos destinando a consumo, ¿no? Después veíamos las funciones de inversión y decíamos que la inversión era inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión con respecto a la tasa de interés. Fíjense bien, sensibilidad, es decir, cuán sensible es la inversión con respecto a la tasa de interés. Y es porque nuevamente hay un costo oportunidad, hay un trade-off, donde el inversionista, los inversionistas, estiman cuánto es el dinero que estarían dispuestos a gastar en inversión. Pero esto se ve siempre afectado por la tasa de interés. Eh, si la tasa de interés es atractiva, lo que va a acontecer entonces es que muchos de los proyectos de inversión puedan quedar detenidos y parados porque el costo del dinero es muy alto, de tal manera de que lo que hay que hacer es esperar a mejores condiciones, ¿no? La rentabilidad que se está obteniendo con un costo del dinero alto no justifica en principio la inversión, ¿no? Finalmente, las funciones keynesianas. Las funciones keynesianas decíamos que el ingreso disponible, como figura ahí, es 1 menos la tasa de impuestos por la renta, más las transferencias, y si eso lo metíamos a la función consumo, que era el consumo autónomo, a la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, nos quedaba esta expresión. Podemos ver aquí. Consumo es consumo autónomo, más la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuestos por la renta, más la propensión marginal a consumir por las transferencias. Y si decimos que el ingreso disponible se destina a consumo y ahorro, al reemplazar esto podemos obtener una expresión para el ahorro, ¿no? En este caso, tengo que corregir esta fórmula, el ahorro no es C raya sub 0, es menos C raya sub 0, ¿ya? Y si contemplamos la inversión y el gasto del gobierno para poder calcular
esa demanda global, lo que tenemos finalmente es que este gasto era consumo, inversión y gasto de gobierno. Al reemplazarlo y agrupar los términos autónomos, tenemos el gasto autónomo, que es el consumo autónomo, más la promoción marginal a consumir por las transferencias, más la inversión autónoma, más el gasto autónomo. De tal manera de que esta fórmula pasa a convertirse en el gasto autónomo menos BI, más la propensión marginal a consumir por menos la tasa de impuestos por la renta. A partir de esto, lo que tenemos es una expresión lineal. A raya sub 0 es parte del intercepto, menos BI también es parte del intercepto, y la propensión marginal a consumir por C por 1 menos T es la pendiente de esta línea recta, donde lo que está variando como variable independiente es la renta. El punto entonces es donde todo lo que se produce, todo se consume. Y es donde esta oferta o gasto agregado es exactamente igual a la demanda agregada, que habíamos visto antes. Entonces, ahí reemplazando los términos, si oferta agregada igual demanda agregada, nos queda que finalmente el punto donde se cortan, el punto de equilibrio, es 1 partido por 1 menos C por 1 menos T. A ese término le llamamos el multiplicador del gasto autónomo, multiplicador keynesiano, que multiplica al gasto autónomo menos BI. Ojo, todos los términos que aparecen aquí, a excepción de la tasa de interés que proviene del mercado monetario, todos los otros son del mercado de bienes y servicios, ¿no? Y el multiplicador del gasto autónomo es un número mayor a 1, de tal manera de que cualquier variación que ocurra en términos, los términos que incluyen este paréntesis, el resultado va a ser que la economía crece o decrece en una cantidad mayor a la que el cambio se ha producido, digamos, en este término que está aquí, a raya sub 0 menos B. ¿Hasta el momento se entiende? ¿Hay alguien que no entienda lo que acabo de explicar? ¿No escucha a nadie? Se entiende, profe. Ya, Se entiende, profe. Ya, muy bien, bien. Gracias. Bueno, decía que el multiplicador del gasto autónomo era mayor a 1. Si nosotros graficamos aquí el consumo y el ingreso disponible, lo que tenemos aquí es la función consumo y la renta, el ingreso disponible que tenemos aquí. Y ese sería el punto de equilibrio. No me voy a irme a la parte más avanzada. Aquí aparece en un gráfico donde aparece el consumo y el ahorro, y obviamente pueden ver, digamos, de que el ahorro se corta en menos consumo autónomo, menos el raya sub 0. Y en el punto de equilibrio, donde todo lo que se produce, todo se consume, obviamente que el ahorro debiera ser exactamente igual a 0, ¿no? Aquí el ahorro, hay un desahorro, y por eso que esto es menos el raya sub 0, y pasado al punto de equilibrio, tenemos ahorros mayores a 0, y esa diferencia es la que aparece reflejada acá, ¿no? Así se puede ver gráficamente. Aquí vienen algunos ejercicios resueltos, pero a mí lo que finalmente me interesa es lo que vamos a ver aquí al final, ¿no? En este caso, lo que estábamos viendo antes es que tengo con la línea verde un gasto agregado, y tengo una variación del gasto agregado que es A', que es una recta paralela, ¿ya? Que es aquella morada. Y esta entonces es el punto de equilibrio donde se cortan con la renta. Define primero el I de equilibrio inicial, y la variación del I de equilibrio, un I de equilibrio prima. Se puede observar claramente que si bien el incremento es bastante pequeño en el eje vertical, que corresponde, digamos, al incremento que tuvo el gasto agregado, el efecto en la renta es mucho más grande. Y esto gráficamente se está viendo que se produce por el multiplicador del gasto autónomo. Es el multiplicador del gasto autónomo el que hace eso, provoca eso. Y hay una explicación que yo di antes, que pueden ustedes leerla en la PPT,
Y lo que aparece acá es la explicación y que también había dado antes respecto a lo que estaba pasando. Es decir, inicialmente lo que tenemos es una, una función de gasto agregado, se incrementa y se provoca un exceso, ¿ya? De gasto agregado, demanda agregada. Esto provoca un incremento en la renta y vuelvo entonces a un punto, ya no estoy en el equilibrio, inicialmente estaba en el equilibrio. Este incremento de la renta me provoca nuevamente un diferencial, un exceso de gasto agregado, demanda agregada, y así sucesivamente se va provocando una sucesión convergente hasta que ambos nuevamente se vuelven a encontrar, donde este gasto agregado junto con la renta se cortan nuevamente y vuelve al punto de equilibrio donde está la intersección de ambos. Por lo tanto, hay un efecto, lo que se provoca es un impacto inicial provocado por la diferencia que puede haber habido, no sé, en el gasto autónomo, el gobierno gastó más dinero, o los inversionistas, digamos, pensaron de que iba a ser más rentable y destinaron una mayor cantidad de dinero para eso, o de recursos, y se provoca entonces un impacto inicial por eso, y ese impacto inicial provoca un efecto en consumo inducido que es el que hace la gran diferencia y por eso que el alfa es mayor a 1, ¿no? El ejemplo más claro se ve aquí, teníamos la función consumo, la roja. A esa función consumo, a ver, la conexión a internet dice que es inestable. A ver, vuelvo a repetir porque decía que la conexión era inestable. Tengo la función consumo, que aparece aquí con línea roja, tiene un punto de equilibrio I sub 0, ¿ya? A una renta I sub 0, un PIB I sub 0. A este le agregamos la inversión, que es una cantidad constante y que depende de los inversionistas, porque la tasa de interés no varía prácticamente, o sea, en términos anuales hay una tasa de interés promedio y la sensibilidad no varía de un momento para otro, porque tiene que ver fundamentalmente con el riesgo país, ¿no? Bueno, aquí avanzó un poco, digamos, y cambió, digamos, después de octubre, pero todavía se mantiene en muy buenos niveles y esperamos que vuelva, digamos, a los niveles originales. Esto provoca entonces que la suma del consumo más la inversión provoca un incremento, de tal manera que el punto de corte ahora va a ser E', y eso va a hacer variar, digamos, la renta de equilibrio a un I sub 1, por lo tanto creció el PIB, de tal manera de que la inversión es importante para nosotros y parece lógico que si hay alguien que está dispuesto a invertir, obviamente no solamente va a tener que comprar bienes y servicios, sino que también está contratando gente, de tal manera de que la actividad privada, mancomunada con la actividad estatal, gubernamental, son necesarias y provocan incrementos del PIB y mayores grados de bienestar porque va a haber mayor cantidad de gente trabajando, percibiendo renta. Si a esto le agregamos el gasto de gobierno, llegamos a un punto E sub 2 con un PIB I sub 2. Ojo, decía que el país lo que tiene inicialmente es tenemos un techo, y ese techo es la economía potencial, ¿ya? Donde tendríamos el pleno empleo de todos los recursos. Eso es teoría, porque en el fondo siempre va a haber gente desempleada, porque se está cambiando de trabajo, porque están ingresando nuevas personas al mercado laboral, porque hay personas que no querían trabajar y teniendo la posibilidad de hacerlo, estando en disposición, ahora están ingresando al mercado laboral. Eh, pero además porque no tenemos a veces recursos que se, no sé, minas o lo que sea, digamos ya, cuerpos mineralizados, eh, pero que no están siendo utilizados, digamos, a su plena capacidad. De tal manera de que siempre tenemos recursos sin utilizar. Ahora, un buen gobierno lo que debiera hacer es incrementar el gasto de gobierno en planes y programas tendientes a llevar esa economía real, que no está utilizando todos los recursos, a esa economía potencial donde podemos estar en pleno empleo. De tal manera de que el incremento del gasto
A ver, se acaba de producir un problema. Nos hemos, me- Se cortó la comunicación. Eh, por favor, infórmeme qué está pasando. ¿Están viendo esto o no? Ahora se ve, profe. Ya. Se cortó la comunicación y por ese motivo que se perdió todo. Vuelvo a repetir entonces lo último que tenía aquí. Y lo último que tenía aquí decía es que la función consumo, que lo único que puede variar en el fondo es la tasa de impuestos, porque ni el consumo autónomo ni la propensión marginal a consumir pueden variar, solamente la tasa de impuestos y las transferencias pueden afectar de alguna manera al consumo. El resto son constantes y lo otro es el gasto de gobierno. De tal manera de que consumo, inversión y gasto de gobierno inicialmente hay un punto de equilibrio en E super 2 con un PIB y sub 2. Y si el gobierno incrementa su gasto de gobierno con planes y programas tendientes a llevar la economía real, en la que siempre hay recursos desempleados, para tratar de hacerla crecer y empezar a acercarse a lo que es la economía potencial, el pleno uso de todos los recursos, podemos llevar entonces el punto de equilibrio va a ser E super 3 con un PIB y sub 3. De tal manera de que el gobierno, y es lo que quería plantear Keynes, es un actor fundamental, no es un observador de los acontecimientos económicos. El gobierno es, a través de los planes y programas, el que tiene que llevar, ¿ya?, la economía real a una economía potencial de pleno empleo de los recursos. En el caso chileno, podemos ver de que con todo esto de la pandemia, toda la economía se ha contraído. Tenemos una gran cesantía, tenemos alguna cesantía incluso disfrazada, gente que no figura en ninguna parte, que son los ambulantes, los que andan vendiendo, los coleros, los que están en las calles, que no figuran en ningún lugar como tales, pero que sí han estado cesantes. Y esta contracción de la economía no son los privados, a pesar de que quisieran trabajar a lo mejor mucho con los restaurantes, los cines, ¿ya?, y otros que quisieran estar produciendo, no pueden estar produciendo por las consideraciones de la pandemia y va a haber una gran cantidad de empresas que van a quebrar. De tal manera que lo que va a pasar es que son los planes y programas del gobierno los que van a reactivar esta economía. Y ya ustedes pueden ver que el bono de los 500.000, el ingreso familiar, el IFE, digamos, ya, los créditos FOGAPE para las pequeñas y medianas empresas, y una serie de otras cosas que se están dando, digamos, las cajas de comida, eh, tiene que el gobierno tratar de que esto de alguna manera se recupere. Y lo que está haciendo entonces es incrementar sus gastos de gobierno de tal manera de poder recuperar la contracción, porque en el caso particular estábamos en el Super 2, viene la contracción económica y toda la actividad de consumo en el fondo empieza a disminuirse, este punto comienza a retroceder, y lo que está tratando de hacer el gobierno es, con incremento de gasto de gobierno, tratar de volver a llevarlo con planes y programas dentro de un periodo que no sé, puede demorar un año más, digamos, tratar de llevarlo nuevamente a lo que era la economía inicial. Se habla de que los programas, en teoría, por lo menos lo que comunicó, debieran ser tendientes a recuperar 1.800.000 empleos. Se estima que podamos llegar a 2,5 millones, ¿no? ¿Dudas sobre esto, consultas? Todo claro, profe. Ya. Bueno, gasto agregado, consumo, inversión, gasto de gobierno, renta, lo que estamos viendo. Y, bueno, ¿cuánto varía la renta de equilibrio cuando se incrementa el gasto de gobierno, por ejemplo, cuando hay una variación en el gasto autónomo? Tengo un I de equilibrio inicial aquí, junto con un I de equilibrio prima, donde lo único que ha variado ha sido el gasto autónomo, de A raya sub 0 a raya sub 0 prima. Entonces, la variación que se produce entre unos y otros es alfa por la variación que hay entre el A raya sub 0 prima, ¿ya?, la variación de los gastos autónomos. Por lo tanto, y esa variación del gasto autónomo es, particularmente aquí, aparece como una variación del gasto de gobierno, de tal manera que va a ser el multiplicador por la variación que tuvo el gasto de gobierno, y siendo alfa mayor a 1,
algebraicamente podemos decir, esto es la variación del gasto más alfa menos 1 por la variación del gasto. Es decir, el primero, la variación del gasto de gobierno pasó a ser el impacto inicial y la diferencia, alfa menos 1 por esta variación del gasto, es la variación en el consumo inducido provocado por este impacto inicial en la economía, ¿no? Bueno, cómo se mueve la curva de gasto agregado? Se desplaza en forma paralela. Si solamente lo que está variando es el gasto de gobierno, pero si hubiera cambios en los impuestos, en la tasa de impuestos, el intercepto se mantiene exactamente igual, y lo único que está variando es la pendiente, ¿ya? Que es la que se ve afectada. C por 1 menos T, que es la pendiente que está afectando a la renta. De tal manera que si disminuyen los impuestos, la recta se para más, y al pararse más se corta en el punto de prima, donde claramente, si yo estoy cobrándole menos impuestos a las familias tienen más ingresos disponibles, consumen más y por lo tanto se provoca un incremento del PIB. En contrario, si estuviéramos aquí en este punto y lo que hubiéramos pasado es que se hubiera incrementado los impuestos, cuando me cobran más impuestos tengo menos dinero disponible, y si tengo menos dinero disponible consumo menos, y lo que hubiera pasado es que la recta se hubiera costado. Pero siempre está pivoteando en torno al intercepto. La derivación de la curva Y-S. Lo que decía es que este gasto agregado A depende de una variable que no proviene del mercado de bienes y servicios, depende del mercado monetario, que es la tasa de interés. La tasa de interés que se determina entre oferta y demanda en el mercado financiero. Entonces, cuando la tasa de interés sube, afecta a la inversión. A mayor tasa de interés, menor inversión. Por lo tanto, el gasto agregado, que finalmente era A, pasa a un gasto agregado, este era en función de la tasa de interés I sub 0, se contrae con respecto a la tasa de interés I sub 1, que es mucho mayor. Y por otro lado, si nosotros miramos la inversión, lo que tenemos aquí en el gráfico de inversión es que cuando la tasa de interés es pequeña y sub 0, la más pequeña, entonces tenemos una inversión y sub 0. Esta es tasa de interés, esta es inversión. Y cuando la tasa de interés incrementa, se disminuye la inversión, por lo tanto se contrae. Tenemos entonces dos puntos, y lo que está pasando es que en el gráfico tasa de interés, inversión, esta recta es una recta de pendiente negativo. A diferencia de lo que estaba pasando en el mercado de bienes y servicios, donde teníamos el gasto agregado y la renta, que en este caso, digamos, el corte que se produce con la renta va tendiendo a ser una pendiente positiva. Si proyecto esto, ambas rectas, tanto del mercado de bienes y servicios como el mercado que tiene que ver con la inversión, en el cruce lo que vamos a tener es puntos donde tengo la renta I sub 1 con la tasa de interés I sub 1, me determina el punto, y la renta I sub 0, el PIB sub 0 con la tasa de interés I sub 0 del mercado otro punto. Y allí entonces he pasado a expresar esta función en la tasa de interés y renta. Y esta es la curva IS, la curva inversión ahorro, que está en el plano de tasa de interés renta, y en el que en el mercado de bienes y servicios se encuentran todos los puntos de la curva IS, se encuentran en equilibrio. Los movimientos de la curva IS, si estoy en la IS y se disminuye el gasto de gobierno o se disminuyen las transferencias, la tasa, lo que va a pasar es que la IS se contrae en forma paralela a una IS prima. Y si en contrario lo que yo estoy haciendo es incrementar los impuestos, entonces la IS pivotea en función de su intercepto con la tasa de interés, se mantiene la tasa de interés en ese punto, y lo que está haciendo entonces es contraerse, rotando, pivoteando. Eso en principio es todo. Hay un video complementario de la curva IS que pueden ustedes ver. Y ya estamos como en la hora, entonces voy a mencionar algunas cosas, ¿no?
Eh, lo que tengo aquí es el Banco Central y el dinero. Yo voy a ver el video que tengo grabado, de tal manera de que para que ustedes tengan acceso a él. Banco Central de Chile. Está muy bien explicado, lo puse anoche, al menos eso creo yo, ¿no? Que está bien explicado. Y el dinero inicialmente también, ¿no? Quien quisiera tener ese fajo de billetes, ¿no? Voy a verlo para que lo puedan ver y para que sigamos avanzando y mañana podamos ver, comenzar toda la parte monetaria del sistema monetario. Pregunta. Profe, yo tenía una pregunta: ¿por qué pivoteaba y no hacía lo mismo la curva con lo del Porque, gasto? claro, está bien. Lo que pasa es que si tú ves la expresión, la función, la expresión algebraica, podrás ver que no se afecta el intercepto. Lo que se afecta cuando cambia la tasa de interés es solamente la pendiente. ¿Te queda claro o no? Vale, creo que lo O puedo ver. quieres verlo en la expresión? Si se pudiera, profe. Sí, La vamos a ver al sí se tiro. puede. No. Sí, sí se puede. Ya. ¿La estás viendo o no? Sí, profe. Ya. Voy a avanzarla entonces para que vea lo que está pasando. Da lo mismo en cualquiera que la vea, si en el gasto agregado en la otra, porque es exactamente lo mismo, porque después se transforma nomás. Pero fíjate bien lo que está pasando aquí. Lo que teníamos aquí, ¿no es cierto?, era el gasto agregado, es consumo, inversión y gasto de gobierno, ¿no? ¿Lo ves? Sí, profe. Ya. Entonces, yo después puedo expresar esta expresión como gasto agregado es el gasto autónomo menos BI más la propensión marginal a consumir por 1 menos T por I. ¿Sí? De tal manera de que, fíjate que lo que está cambiando aquí en la función gasto agregado, tengo A raya sub 0 menos BI, es un valor del gasto autónomo menos la sensibilidad por la tasa de interés. La sensibilidad de la inversión es un dato. La tasa de interés es otro dato que viene del mercado financiero. Y el gasto autónomo no puedo hacer nada porque es consumo autónomo, inversión autónoma, gasto de gobierno, transferencias multiplicadas por la transferencia multiplicada por la propensión marginal al consumo. Es decir, este también es un número. Lo que está variando en esta recta, porque esta es una expresión lineal, ¿ya? Lo que está variando aquí es solamente la renta I. Y esa renta I está afectada por el factor propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuestos. Por lo tanto, si lo único que yo hago es variar la tasa de impuestos, se está afectando la pendiente de esta recta A, pero no está afectando ni el gasto autónomo ni el BI. Por lo tanto, el intercepto, el lugar donde la recta se corta, sigue siendo el mismo y lo único que está variando es la pendiente. ¿Te queda claro o no? Sí, profe, ahora lo veo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda de tuya o de tus compañeros? Solo para terminar, Keynes pensaba que el gobierno era un actor que no podía observar solamente los acontecimientos económicos, que era lo que se pensaba antes con la economía clásica. Adam Smith con la economía clásica decía que el, el gobierno era
era un observador de los acontecimientos económicos. Y que en los mercados, entre oferta y demanda, se provocaba, era el mejor sistema. Y que no había nada que hacer porque eso era como lo correcto y justo. Sin embargo, en los mercados se provocan brechas en las que algunos ganan y otros pierden. Y además, digamos, hay intereses y ¿para qué voy a producir más si al producir más voy a tener que vender más barato? Cuando si produzco menos, vendo más caro, tengo menos problemas, trabajo con menos gente y gano más plata. Entonces se provoca una brecha de insatisfacción porque finalmente hay una cantidad de ciudadanos que a lo mejor quiere tener a lo mejor algún tipo de bien y no lo tienen porque no se producen y además tienen que pagar más caro. En esas brechas entonces donde el Estado tiene que hacer algo para poder llevar la economía real a la potencial. La real es que se está produciendo menos porque hay intereses económicos que dicen para qué producir más si finalmente son más trabajo, más esfuerzo, más riesgo y voy a producir más y voy a ganar menos individualmente. Mejor trabajo, en vez de competencia perfecta, me voy como a monopolio, produzco poco y produzco caro, trabajo con menos gente, tengo menos problemas y gano más plata. Es el Estado entonces el que tiene que llevar esa economía real a la potencial. Esa era la idea. Él tenía que ser un actor propositivo. ¿Ya? Friedman después va a pensar exactamente lo mismo, pero dice de que el papel y el rol no debe estar en el gobierno, debe estar entonces en el mercado monetario. Y por lo tanto, todo se traspasa a las funciones del Banco Central. ¿Alguna cosa más? ¿Duda? Nos vemos mañana. Que estén bien. Profe. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe, Gracias. que esté bien. Gracias.